Viendo las músicas del centro. Sí, no, tú no habías estado antes. Ah, bueno, bienvenidos, ¿qué tal van? En forma. Piloteando. Bueno, para las tres que no habían venido antes, muy importante recordar lo que yo les había dicho desde el principio. Creo que ya van como en la recta casi terminando. Tienen prioridad a Parma, ¿cierto? Bájenle a las rondas, bla bla bla, porque lo que se pierde quinto es Parma, conoce biología. Entonces, eso es desde estudiar. Mi full. A ver, déjame tomar unas fotos pues para que. Obvio, fácil, ¿no? Listo. Que ahorita sí vamos a hablar de falla. ¿Quién leyó algo, estudió algo? Centralina. Nada. Nico. Cosita ahí, profe, pero full. Bueno, ¿cuánta gente creen ustedes que hay en Colombia con falla cardíaca? ¿Cuánto? Pongan. Muchas, que yo tengo, profe. En millones. Como 2 millones. Más o menos 1 a 2 millones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Cuando ustedes vayan a un servicio de hospitalización de medicina interna, de 10 pacientes, 6 a 7 son falla cardíaca, EPOC, diabetes, neumonía, evidentemente todos tienen hipertensión, ¿cierto? Eso es prerequisito. Pero la falla cardíaca es una enfermedad que es muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque tiene los factores de riesgo que nosotros evidentemente ya los tratamos, y cuando no se tratan bien, pues se desencadenan esas cosas. Entonces, muy importante, aquí en Colombia, más o menos, esto es del 2021, que fue el primer, que es el Recolfaca, que fue el primer registro de Colombia de falla cardíaca, se dice que más o menos hay 1.1 millones de colombianos con falla cardíaca. Eso es lo que uno espera, para que se hagan la proporción en Risaralda, todo Risaralda es 1 millón. Entonces eso es una enfermedad que es muy frecuente, muy prevalente, y eso es una cosa que ustedes van a ver todos los santos días. Ya todos pasan por cardio, ¿cierto? De semiología. ¿Quién falta pasar por cardio? Y listo. Ahora, falla cardíaca más que un diagnóstico es un síndrome. ¿Recuerdan qué es un síndrome? Conjunto nuevo acento. Conjunto de signo y síntoma, ¿cierto? Cuando yo vi falla cardíaca, gracias Efraín, nosotros no teníamos, digamos que el tratamiento en resumidas cuentas es muy fácil, de lo adelante es darle los 4 y ya, ¿cierto? ARNI, ECA-VARA, slash beta bloqueador, el dash ARM, el dash SGLT2, ya, ese es el tratamiento, ¿cierto? Lo que hoy les voy a explicar es más que todo, esta es una charla un poquito más niveluda, orientada a la evidencia que sustenta por qué hay que tratar la falla cardíaca y cómo la tratamos. El tratamiento es muy fácil. Por ejemplo, cuando yo estudié falla cardíaca, no estaban las guías del 2021, que fueron las primeras guías que pusieron los cuatro de entrada, sino que era un manejo secuencial, que era que usted primero póngale beta bloqueador y ECA-VARA, si seguía sintomático póngale la espironolactona, si seguía sintomático considere cambiar sacubitril valsartán por el IECA o el ARA. Pero eso ahorita ya cambió, que son los 4 de entrada. Listo, entonces el tratamiento es muy fácil. Valladares con que los podría matar, que esta sí la he hecho muy frecuentemente. Resulta que la falla cardíaca se clasifica tanto por la FEBI como por una cosa que llaman los estadios de la A. Y todos los tratamientos de falla cardíaca están designados, estudiados en estadio C. El estadio C de la A, cuando usted tiene falla, cuando usted tiene una FEBI reducida y tiene síntomas. Y ojo, porque les ha puesto, le pone la FEBI baja, como el caso clínico que les puso, que tiene una FEBI de 38, que es reducida, pero no dice nada de clínica de falla cardíaca. Entonces si usted va como ahí automáticamente a ponerle los 4, porque el sacubitril valsartán lo avalaron, bueno, es A estadio C. ¿Listo? ¿Entendido el tratamiento? Full. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esto? Vamos a hablar sobre la enfermedad, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. El grueso de la charla se los va a gastar a ustedes mostrándoles evidencia que sustenta el tratamiento de la falla cardíaca. Porque en realidad, si ustedes me preguntan a mí, las cosas más chimbas del cardio es la falla cardíaca. Es mi enfermedad favorita, aunque el mieloma múltiple me gusta mucho. Pero la falla cardíaca uno la va a ver muchísimo más, y es de las cosas que me entienden muy lógicamente. Y como tú ya vieron cardio, y como aquí está Efraín, cero presión, entonces eso es de las cosas bonitas.
¿Listo? Entonces, sobre la enfermedad, aquí, síndrome clínico. Y usted puede tener falla cardíaca, usted puede tener alteración estructural, pero tiene que tener síntomas. ¿Listo? Y la falla cardíaca la hemos dividido de acuerdo a la FEBI. ¿Por qué de acuerdo a la FEBI? Ojo, entonces les estoy hablando ya de FEBI y de AJA. Ya les voy a mostrar. Esta es la de AJA, ¿cierto? Que es AJA, A, B, C y D. Sencillamente, A somos todos los que estamos en riesgo. B es usted estar con la FEBI ya alterada, o sea, una alteración estructural, pero sin síntomas. La C, pues es usted es estructural y síntomas, y la D es que sea refractario al tratamiento. Pero la FEBI, pero ustedes el espectro de la FEBI es lo que sea reducida, levemente reducida o preservada. Eso es lo que va a determinar con ustedes qué tratamiento le pueden dar. El único tratamiento que es evidencia 1A, ¿alguien sabe que tiene que evidencia 1A? ¿Cuáles? ¿Qué? No, que es lo máximo. Eso que hay que dar, ¿cierto? 1A. Siempre es así, y que el 1 es de que, o sea, el nivel de evidencia es de varios ensayos clínicos aleatorizados, que eso es lo más todo, bla, bla, bla. Y A es que se recomienda y que está repartido. 1 es el nivel de, oiga, eso tiene que hacer. Y la letra es qué nivel de evidencia lo sustenta. Por ejemplo, usted puede ver que en las guías de falla cardíaca, ustedes en vez de la A encuentran una C. ¿Saben qué significa eso? La C es de que es consenso de expertos, es decir, fuente de los deseos. Pero hay gente que sabe mucho de las cosas, entonces ha habido mucha experiencia y dicen, no tenemos evidencia, pero esto es lo que hacemos nosotros, y nosotros llevamos, no sé, 20 años tratando la falla cardíaca. Entonces uno les tiene que dar la confianza en eso. Y entonces todo, para organizar los estudios, dijeron, vamos a hacerlo de acuerdo a la FEBI. FEBI de menos de 40 es reducida, entre 40 y 49 es levemente reducida, y lo que esté por encima de eso es preservada. Con la FEBI preservada, algo interesante es que ese hijo de puta no da tantos síntomas, pero es muy mortal. También se mueren, y cogerla es complejo. Digamos que dos contrastes muy bonitos es que la FEBI preservada es más que el corazón no enferma, el estado de la persona. Por ejemplo, un síndrome metabólico, la diabetes, o sea, el corazón no se ha infartado todavía, no se ha dañado, pero ya está al término de la FEBI. En cambio, en la reducida es que el paciente se infartó, o sea, tuvo un daño directo al miocardio. Y luego están los estadios de la AJA. Listo, que con los estadios de la AJA, lo que ya les dije, no se les vaya a olvidar Favalladalis, porque ahí es donde los coge ustedes. Tienen que tener cuidado que el estadio C es donde aplica la cuadriterapia. Estadio C. ¿Listo? Y evidentemente FEBI reducido. Ahora, además de eso, hay una cosa que llama la NIJA. Si ustedes ponen en falla cardíaca, ustedes miden la disnea con NIJA. Por ejemplo, en el EPOC no lo miden con el MRC. La NIJA es buena, pero es muy subjetiva, porque básicamente usted le dicen que en la NIJA 2, por ejemplo, la mayoría de las terapias están en NIJA 2, NIJA 3. Si es que usted, no sé, usted es un deportista y corre habitualmente 20 kilómetros en Pereira y se demora 2 horas, pero hay otra persona que no es deportista. Entonces es muy subjetivo, porque dice, por ejemplo, una pequeña disminución en su capacidad aeróbica o en su capacidad funcional, uno no sabe. Lo que sí es claro es que la NIJA 4 es disnea de reposo. ¿Listo? Entonces eso es, digamos, de lo que menos se subjetiviza. De epidemiología ya les hablé. En Colombia más o menos 2,3% de la población tiene, que eso más o menos da 1.100.000 habitantes con falla cardíaca. Y las etiologías importantísimas, porque si ustedes ven algo muy bonito, es que fíjense que el 70%, o sea, casi 2 de cada 3 pacientes con falla cardíaca es por cosas que debemos de tratar, que es el infarto, pues la enfermedad aterosclerótica y la hipertensión arterial, que son cosas que uno, lo que les contaba a los que estuvieron en la charla de síndrome coronario agudo. ¿Cuándo se suspende la estatina? 3 días después de morir. Eso, 3 días después de morir. Porque el chiste de usted poner una estatina a un paciente no es verle el LDL bajito en el papel, es que dentro de esa arteria eso se reverse. Y cuando usted reversa eso, tiene que bajar el LDL a menos de 70, idealmente menos de 55, y tenerlo ahí. Entre más rápido mejor y más tiempo mejor, porque si una persona tiene enfermedad aterosclerótica, quiere decir que ya ha tenido muchísimo tiempo
el LDL por encima de 150 y eso se oxida y del LDL. Entonces usted cuando busca las estatinas, hay un estudio muy bonito que es el de la rosuvastatina, que es el estudio Júpiter, el estudio dio resultados pero a 5 años. Es decir, que si usted baja el LDL un mes y a los 2 meses usted le quita ya le bajó el colesterol, quitémoselo, ya me está dando miedo, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y lo mismo con la hipertensión. ¿Quién le parece duro manejar una hipertensión arterial después de ver el seminario? ¿Quién dice eso es imposible, una cosa pues loca, que no? ¿O es una cosa muy boba de manejar? Una hipertensión. ¿Fácil o difícil? Entonces, se justifica que evidentemente hay pacientes que no toman las pastas, bla, 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 pero desde el punto de vista de nosotros es injustificable que un paciente quede maltratado, que esté sin tratamiento, que inclusive hoy en día, aunque pues uno cumple con formularla y que vayan al programa del alcalde y se quejen o lo que sea, pero las pastas que ya son el calcetado y la amlodipino con la hidroclorotiazida y el cabolara ya vienen inclusive juntas. Entonces uno debe de optar porque el paciente solo le toma una pasta, porque entre menos pastas toman se sienten más aliviados y evidentemente hay que controlar la presión arterial porque es una cosa muy importante de falla cardíaca. Eso es lo que ya les dije. Más o menos 23 millones de personas uno espera que vayan a sufrir de falla cardíaca. Es una enfermedad taquillera de todos los santos días. Eso es de lo que más hospitaliza a la gente. O sea, la principal causa de hospitalización en adultos después de los 60 años es falla cardíaca. Y ahora sí algo de fisiopatía. Hay 2 cosas importantes y es, primero usted tiene un daño directo y ese daño directo lo que va a hacer es que el corazón, toda la respuesta que enferma el corazón es la respuesta que tiene el cuerpo para de manera aguda decir no nos muramos. ¿Por qué? Porque lo que hace el cuerpo es básicamente tratar de mantener la presión arterial a costa de ¿qué? De subir el tono simpático y de subir el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero eso de manera crónica es lo que va a hacer daño porque eso también al mismo corazón hace remodelación ventricular, estimula que haya más oxidación, más estrés oxidativo, además el endotelio, recuerden que el eje renina-angiotensina-aldosterona no solo hace que suba la presión, sino que eso hace que sea procoagulante. Y entonces el paciente tiene más riesgo de hacer un trombo, hacer una isquemia en cualquier parte del cuerpo. Evidentemente es muy importante, que se vuelva a infartar, porque alguna se ve. ¿Y por qué se da eso? Porque cuando usted tiene un infarto o algún daño en el corazón, evidentemente ese pedazo del corazón que antes latía ese miocardio se cicatriza y la FEBI cae. Entonces cuando el inotropismo del corazón cae, ¿qué es lo que busca el cuerpo? Hay que compensar el gasto, no nos podemos quedar así. Entonces vamos a liberar a lo que marque noradrenalina y a lo que marque renina. Y vamos a decirle, vamos a subir el tono, porque si no nos vamos a morir. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que enferma a la larga el corazón. Que estas son imaginitas muy bonitas que hablan de lo mismo, pero ustedes tienen que siempre tener 2 cosas en cuenta, y es el tono simpático y el tono neurohormonal, que el neurohormonal es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es básicamente lo que le pasó a una persona con falla cardíaca. El corazón está encharcado lo que vale, o sea, no aguanto más. Y de ahí para atrás pues está congestivo, que son los síntomas retrógrados, que es todo lo congestivo, y de para adelante los síntomas de bajo gasto. Pero ¿qué pasa? Como por ejemplo el riñón siente que le está llegando tan poquita sangre, el riñón dice nos vamos a morir. Entonces él no sabe que es que no está llegándole sangre, es porque el corazón no lo aguanta. Él dice, hay algo pasa, necesito más presión. Entonces ¿qué hace el riñón? La mácula densa sensa hacia bajo gasto, libera renina y la renina hace toda la conversión hasta que termine en angiotensina 2 y estimular por el AT1. ¿Listo? Y eso también a su vez, recuerden la espironolactona, que es la que bloquea a la aldosterona. La aldosterona no solo hace que usted ahorre sodio, y si usted ahorra sodio, recuerden que el sodio siempre va de la mano del agua. Y cuando usted aumenta el agua, ¿qué aumenta? La volemia parece que está por allá abajo en esa fórmula que les puso allá, que están en Goldman, para aumentar evidentemente el gasto cardíaco, porque del volumen, acuérdense que eso también, la volemia depende de la precarga, y de la precarga también depende el gasto cardíaco, y eso va por allá arriba. ¿Listo? Ahora, el diagnóstico, importante. El signo más
pero más específicos. Ustedes pueden encontrar un paciente con falla cardíaca es el reflujo hepatoyugular. ¿Alguien ha visto eso? Sí. ¿Y el que no, quién no lo ha visto? Pues mi persona no, pero... ¿Quién no lo ha visto? Pues más o menos qué es. Básicamente usted le aprieta aquí abajito el hipocondrio derecho y usted le aprieta y el paciente se ingurgita. Y eso es de las cosas más específicas que hay. Acuérdense que este librito que hay es el de Maggie, que es el examen físico basado en la evidencia, y ustedes luego lo revisan. Y eso le dice a usted que desde la evidencia es lo que más probabilidad tiene que usted al examen físico se traduzca en tener falla cardíaca. Pero digamos que una falla cardíaca en sí, agudamente descompensada, eso es una cosa que usted no tiene que ser, pues, mejor dicho, excelente, pues que usted diagnostique una cosa que usted con un poquito de lógica, de semiología, si tiene un ecógrafo genial, usted lo diagnostica. Y es que el paciente esté congestionado. La gran mayoría de los pacientes que llegan al servicio de urgencia son congestivos, que están calientes y húmedos. Recuerden que todo lo que estamos hablando es falla cardíaca crónica, esto no es falla cardíaca aguda. Lo que les decía de la recomendación, vean que es 1C, es que hágalo, pero es recomendación de expertos. O sea, usted lo que debería diagnosticar, de lo que usted debería pedir a un paciente que tenga falla cardíaca, pedirle el pértigo natriurético, una radiografía de tórax y exámenes de sangre normalmente, el IR que pedírselos, también hay que pedirles TSH, bla bla bla. Y ojo que hay otras causas del pértigo natriurético. ¿Alguien sabe qué es el pértigo natriurético? No es lo que es el... Hágale. Dilo. ¿Cómo es tu nombre? Usted, ¿qué se sabe? Diga cualquier cosa. Nico. Pero desde lo que recuerdo, es una hormona que se libera, que se cuenta la parte como más distal del atrio. Esta se libera ante distinciones muy grandes. Pues, obviamente, por ¿Y qué hace? Eso no regula la naturaleza. El nombre lo dice, ¿qué hace? Si usted, ¿qué orina usted qué? Sodio. Exacto, y si usted orina sodio, ¿qué va a pasar con la bulimia? Baja porque baja el agua. Pero además de, y ojo que eso es importante, porque el péptido natriurético es una cosa, es una parte que contrarregula el eje. Y es muy importante porque ahí es donde actúa la neprilicina, que es donde lo que va a inhibir el sacubitril valsartán. ¿Alguien sabe el mecanismo del sacubitril? Del entresto, medicamento de ciencia pura. Listo, ya les cuento pues. Pero, ¿ustedes cómo esperarían encontrar un péptido natriurético en un paciente que está congestionado? ¿Alto o bajo? Claro, porque la aurícula grita marica, auxilio. O sea, no soy capaz de más, no aguanto con tanto. Por favor, ayúdenme, literalmente marica ya. Entonces, bájele. Pero hay muchísimas cosas que usted le pueden subir el péptido natriurético. Un síndrome coronario agudo también, miocarditis, inflamación, hay demasiadas cosas. Inclusive, por ejemplo, en las no cardíacas hay unas chéveres que es, por ejemplo, una CB. Hay varias cosas, listo. Este es el diagnóstico, que este es el de la guía de la AJA, creo que en 2022, que básicamente ya dicen lo mismo. Y esta es la de la guía europea en 2021, que es innegociable el ECO-TT. El ECO-TT, ustedes si se fijan, usted tiene síntomas, factores de riesgo, usted va a ir al electro. ¿Alguien sabe cómo se ve una hipertrofia? ¿Cuáles son los criterios para sospechar hipertrofia ventricular izquierda en el electro? Ay, Eso lo vimos con Emma. B3 No lo y vimos con B4 Emma. eran las derivaciones en... Que sumados eran... Tomo nota de mis estudiantes. Era B2 o B3 elevado. Las muchachas de cero. ¿Cómo se llaman los criterios? ¿Cuáles son? Socólogo. ¿Cuáles Eran son los de criterios? Socólogo Tres y los grandes, de- importantes. Que dejan de entender ¿Cuál? ¿Cómo llaman? Socólogo. ¿Sokolov qué? Duro, manes. Hace me acuerdo Eso es Socólogo. Sokolov Lion, está también el de Cornell, y también el que más quiero que se lleven es uno que llama Peguero Lopresti. ¿Por qué Peguero Lopresti? Porque don Peguero y don Lopresti en el 2017 se dieron cuenta, usted 100 pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, solo con Sokolov coge 20. O sea, se le pasan 80. ¿Es un bueno o un mal examen? Así. Malo, ¿cierto? Pero esos 20, 19 tienen. O
sea, muy específico, pero muy poco sensible. Pausa interpretativa. Es que bueno, estamos en un canal de estudios. Peguero lo preste. Y en cambio el de Peguero, que es lo bacano, que de los 100 pacientes que usted tenía con la hipertrofia, usted ya va a coger no los 20 con Sokolov, sino que usted ya coge 75. Y evidentemente ya esos 75 tiene un poquito menos de especificidad, pero ese es el más bacano y ese es el que tienen que tener siempre en cuenta. ¿Cuál es el mejor? El mejor es saberse los 3. Pero por lo menos con Sokolov, Lion y Peguero lo preste, ustedes la van a liberar. Ojo, en un electro usted no diagnostica hipertrofia pecular izquierda. Usted ve el electro y dice, ah, está grande, está cumpliendo el criterio, usted lo manda a un ECO-TT. ¿Listo? El ECO-TT, si ustedes se fijan en estos dos algoritmos, es innegociable. ¿Por qué? Eso, y la FEBI cambió el tratamiento. Pero también recuerden algo, pues a mí cuando me lo enseñaron, a mí me vendían que era muy sencillo usted diferenciar una disnea de un paciente con EPOC de un paciente con falla cardíaca. Creo yo que no es tan fácil, ¿cierto? Eso en la práctica real usted no es tan así, entonces hoy en día ya está más disponible los péptidos natriuréticos, el BNP y el ProBNP, que pues, digamos hace 6 años eso era pues un artículo, es lo que les explica las troponinas, que en la teoría usted debería pedir troponina a todo el mundo que cumpla, que tenga una buena anamnesis y eso, porque usted un dolor torácico lo diferencia con troponinas, que eso es a donde se debe llegar. Lo mismo en la falla cardíaca, una disnea. Si usted tiene una disnea, este señor como que no me cuadra, será algo respiratorio, será algo cardíaco, usted le pide un ProBNP y depende de los cortes, está o no hospitalizado, usted con eso ya está casi seguro que no es cardíaco. ¿Listo, señora? Si por ejemplo teníamos un paciente así, que tenía una insuficiencia cardíaca congestiva y que pues estaba demasiado hematizado, pero también tenía POC y era oscilodependiente. Entonces él cuando de alguna forma explicaba el dolor, como que uno quedaba, porque interrogar las cosas son retadorcísimas. Ahí digamos entra algo chévere. ¿Es líquido del pulmón? ¿Será que es el impasse? Pues, o como yo les he dicho a todos, recuerden que el paciente tiene derecho a tener pulsos y pulgas, ¿cierto? Usted puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Y además de eso, cuando hay algo bonito y es en la ecografía, que obviamente estoy hablando de cosas en la teoría porque eso no lo hago yo, y es que hay unas que se llaman las líneas B. Las líneas B te hablan de derrame pleural. Eso te puede ayudar, pues ¿es derrame pleural? Ese edema te puede ayudar que tú no lo veas, porque habitualmente ¿qué pasa en los pacientes hospitalizados? Uno les da salida y de 100 más o menos 60, 75, 65 todas están congestionados, pero a la clínica usted no lo ve, o sea, usted no los ve ingurgitados, el reflujo se les quitó, el edema se les quitó, pero aún siguen congestionados. Y ahí cuál es el problema de darle salida así congestionado. Y al 8 así, al otro día. ¿Dónde tenemos? Estaba en Los Rosales, en México. Hoy puta, seré yo. Lo habré visto yo. Los hacen urgencia y que está en observación. Estaba en la cama 10 o 10 B. ¿Ustedes en qué rotación? Estamos Pero en no, yo no sé. Como el doctor, ¿cómo se llama? Antes empezamos y pues nos tocó ver el paciente y después preguntarle. Pero él no sabe ni siquiera explicar quién es, no, que sería de ¿no? que los pacientes y más los abuelitos, ellos son más informantes de por sí, pero pues hay que buscarles la causa realmente. Yo preguntaba dónde lo tenían porque pues sé que en San Jorge, bueno, hay lugares donde ya los ecógrafos están más disponibles. En urgencias Cerro Rosales lastimosamente no tenemos tanto de ecógrafo. Hay que pedirlo, hay que rogarle a la UCI. Pues estoy seguro que hay que ¿para cuándo? ¿Ah? El portátil suyo, el personal. Entonces, yo te iba a decir que va la próxima pidieron el ecógrafo. Obviamente hay que entrenarse, pero pues hay que intentar hacerlo y pedirlo para que se vuelva una necesidad. Es que las cosas, ¿por qué por ejemplo nosotros en urgencia no nos han dado un ecógrafo? Porque quién sabe usar el ecógrafo. Porque no, no fisiólogos y eso que algunos otros no. Entonces,
Ellos van a decir, ¿para qué les vamos a dar una cosa que vale un poco de plata si no lo vamos a usar? 400 millones vale un buen eco. Entonces, te decía era porque pues, para la próxima, si de pronto dejan o por ejemplo, lo que pasa es que el Rosales el ecógrafo es de la UPT, de medicina crítica y colegio intensivo, pero si hay residentes, los bajan el ecógrafo. Entonces, si hay dudas, por ejemplo, ayer me pasó con un paciente de neurocrítico y yo pedí el ecógrafo para que me lo prestaran para meterle la España de la óptica y ver si tenía que ver un poco de hipertensión endocrinal o no. Tenía una masa horrible. Por ejemplo, en ese caso, si uno tiene uno dice, bueno, ese paciente tiene un EPOC o tiene una falla o tiene ambos, pero ¿cómo guío la terapia? Pues hay cosas básicas en el EPOC que uno podría mirar. Las líneas B de Kerley, si tiene más de 3 y realmente más de 6, eso le incrementa puntos para estar congestivo. Mirar la colapsabilidad de la vena cava. Si es más del 50%, el paciente aguanta líquidos, es decir, el paciente, si la colapsabilidad de la vena cava inferior es mayor al 50%, uno con el ecógrafo le hunde y usted va a ver la cava se comprime. Si es mayor al 50%, eso tiene buena predicción para que se genere, para que el paciente responda a volumen. Por ejemplo, en algunos fallos que realmente están edematizados, pero ese líquido está en el intersticio, intravascular no hay nada, entonces puede responder al líquido. ¿Qué otra cosa se puede haber ahí en el eco? Obviamente hacerle ecocardiografía. Nosotros, por ejemplo, que no estamos tan entrenados, que no somos cardiólogos, eso se hace cualitativamente. Entonces, ¿yo qué puedo ver? Ojo, pues obviamente eso sí lo tienen que buscar y al menos entrenarse viendo los videitos para que cuando les presten el ecógrafo al menos tengan idea de qué van a ver. Entonces, cogen ustedes y le pueden hacer, hay varios ejes, un eje para estelar largo y otro para estelar corto. Y ahí van a ver la dilatación de los ventrículos y si hay una cosa que se llama el kissing ventricular. Entonces van a ver que los ventrículos tienden a besarse entre ellos. Si un paciente hace eso es porque le falta volumen técnicamente, solamente con verlo. Si ustedes ven que el paciente, que el ventrículo no se contrae tanto, que la cava no colapsa, que tiene líneas B, ese paciente está congestivo, o sea, el paciente no les va a responder a volumen, no le pueden colocar volumen, así está hipotenso porque se lo tiran, le incrementa más el edema pulmonar y termina mucho peor. Entonces, les preguntaba eso porque nosotros hoy en día, y ustedes que se van a graduar en unos años, si no saben de ecografía y no ponen atención en focus, ustedes literalmente, prácticamente no deberían hacer. Hoy en día lo estamos como tratando de implementar en todos lados. Yo soy hands-on con el ecógrafo en Rosales, pero pues no está disponible tampoco en todos los lugares, pero sé que en San Jorge sí hay varios, hay en quirófano, en la UCI, en el creo que hay uno, lo prestan. Entonces aprovechen de eso y cuando haya esas dudas se puede hacer eso, o pues con paraclínicos, pero no sé, Rosales se demora como 2 días. Créame que una cosa muy bonita de la ecografía, primero es que no hace daño, ¿cierto? Y segundo, que eso usted le puede orientar. Por ejemplo, pues no es de la charla, pero por ejemplo el choque séptico con ecografía, una cosa espectacular, porque eso guía la terapia de volumen. Y en el choque usted puede tener un choque hipovolémico, un choque distributivo. Entonces vean, ahí le estoy mostrando las líneas B. ¿Y por qué es importante esa vaina? Es porque resulta que usted de los pacientes, usted puede que no le vea la clínica de falla. O sea, usted dice, el marica lo desencharqué. Y eso hay que volverle furosemida a lo que marque, y eso es una cosa automática, furosemida, y luego si quieren le ponen acetazolamida, hidroproteacida, y le hacen un bloqueo secuencial de la nefrona, que se suenen así y se lima, ¿cierto? Pero eso en realidad, eso es muy difícil de verlo no clínicamente, porque de 10 pacientes usted puede dejar a 6 o 5 encharcados, así no tengan nada a la clínica. Entonces ahí es donde entra la ecografía, porque esas líneas B, cuando usted ya tiene menos de 3, usted puede estar seguro que el paciente está seco. Y cuando usted el paciente lo manda sequito para la casa y lo manda con los 4, ese paciente lo real es que, oye, no vuelve. Cuando se mandan mal mandados, Sí, reconsulta. eso vuelve al otro día ahogados, ¿listo? Y la ecografía brutal, eso es una chimba, la verdad, y sería una cosa bacana por la comunidad. Ya lo ¿Van a comprar? tienen uno de veterinaria que que si se le cambian las ondas se podría hacer. Están en veras como de comprarlo. Para los residentes, bueno, algunos residentes de familia, entonces ahí algo, listo. Sí, tienen que apoyar ellos también los residentes. Y Listo. ustedes que son estudiantes con muchas plata.
Total, y sobre todo porque el fonendo ya está casi interesado. El fonendo, ustedes me preguntan a mí, o sea, yo honestamente, pues, y traídos en psiquiatría, pero digamos, cuando ustedes respiremos que es neumología, pues es innegociable, pero el fonendo está, pues, es sobrevalorado. Digamos, el ecógrafo es el nuevo fonendo, es una cosa espectacular. Listo, entonces, muy chévere entrenarse en eso. Y ahora sí, muy bonito es el tratamiento, ¿listo? Importante. Todo esto es importante, o sea, por favor, no se cansen de decirle al paciente, gane masa muscular, por favor, no solo es el peso, cambia hábitos de vida, dele, con fe, mándenlos a ver videos, les mando a ver lo que llama 6 razones para ganar masa muscular del doctor Carlos Jaramillo, y si no gano músculo no pierdo grasa. Yo les mando a ver eso porque yo siempre les digo, yo lo que les digo a ustedes les va a olvidar, ¿cierto? Entonces les dejo anotadito para que 6 razones para ganar masa muscular y además de eso, si no gano músculo no pierdo grasa. Porque una tendencia, pues que eso no va a la charla, pero usted puede pesar 80 kilos estando gordo o estando cuerpado, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ustedes han visto que los pacientes les dicen hay que bajar de peso? ¿Muchas o poquitas? Listo. Ustedes han visto los abuelitos, a veces que están que se los lleva el viento cuando pasa se los literal, así, ellos están flaquitos, entonces porque están enfermos. Entonces ya lleva al otro extremo, la sarcopenia. Hay una palabra muy bonita que es la composición corporal, Usted puede parar 80 kilos estando gordo, estando flaco, como sea, evidentemente la sociedad es más gordofóbica, pero algo importante concientizar es que el paciente, el objetivo no sea solo pues verse flaco, eso está, y el peso, la báscula no es tan importante como la composición corporal. Eso aplica para muchísimas cosas, por ejemplo en diabetes eso sí que aplica porque el músculo se chupa el azúcar, pero habitualmente ustedes ven la gente que está enferma, barrigones o acuerpados, ¿sí o no? Entonces esa es una invitación de no concentrarse en el peso, sino composición corporal. Evidentemente, marica, que no fume, ¿cierto? Mandarlo a psiquiatría, mantenerle bupropión, motivarlo a que no fume, no regañarnos. Y las comorbilidades, la diabetes da falla cardíaca, la hipertensión da falla cardíaca y obviamente el colesterol. Y ahorita sí, ¿quién dice? Levante la mano que he escuchado que a los pacientes con falla cardíaca hay que darles dieta, hay que darles dieta hiposódica. ¿Quieren escuchar? O sea, a un paciente con falla cardíaca hay que bajarle el sodio, porque pues la teoría es de que si usted le baja el sodio, pues le va a bajar el agua y le va a bajar la bulimia. ¿Hace sentido, sí o no? Bueno, pues entonces la evidencia le ríe usted en la cara, ¿cierto? Cuando y sacaron el sodio HF, aquí hay una señora que es demasiadamente buena, que es la doctora Saldarriaga, que es una cardióloga de la de Antioquia y ya hizo el sodio HF. Y el sodio HF fue en los pacientes con falla cardíaca agudizada. Ya hace poquito salió el de falla cardíaca crónica. Y ahí viene para qué sirve bajar la sal. Para ni mierda, ¿cierto? Para que el paciente no coma. Porque entonces este comercial, pues muy malo, ¿listo? Y luego está el grueso de la charla, que lo que les decía, ¿cuál es el tratamiento de la falla cardíaca con flujo reducido? Y AJC. ¿Vale? ¿Cuál no? Eso no es válido. Dígame los 4. ARNI, IECA o ARA en ese orden. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Listo? Y al que salga de hoy diciendo que el mejor era la PRI, que el sacubitril, para la hoguera. ¿Listo? Y les voy a decir en dónde es el escenario que ustedes pueden dar el IECA sobre el sacubitril. Y además de eso el beta bloqueador, y además de eso el ARM, que es antagonista del receptor mineralocorticoide, y además de eso el ISGLT2. La falla cardíaca, como es algo tan famoso, eso tiene estudios pivotales desde hace muchos años. ¿Qué es un estudio pivotal? Es un estudio que nos cambia la práctica clínica. Desde más o menos los 90, nosotros sabemos que los beta bloqueadores y los IECAs funcionan. Pero, y por aquí el RAILS, era lo de el RAILS, este azulito acá, y por aquí el énfasis, esos fueron los que dieron el aval para poder poner espironolactona o eplerenona. Listo. Después de esto pasó algo muy bonito, que fue que se quedaron más o menos unos 10-12 años en que todos los estudios salían negativos, hasta que hubo un estudio que cambió la práctica clínica, que por eso se llama Paradigm, y es aquí en el 2014, Paradigm HF, que rompió el paradigma de la falla cardíaca. Listo. Y luego el destino, eso fue una absoluta serendipia. Resulta que los ISGLT2, que era empagliflozina, apagliflozina, eso lo hicieron porque antes los pacientes les bajaba el azúcar, pero se morían más.
con la glibenclamida, con la glicasida y la glicopirida. Entonces la FDA que dijo, pues está mandando un culo, ¿cierto? Pues se me baja el azúcar pero los matamos. Entonces dijeron, mínimo tienen que ser neutros cardiovascularmente. ¿Y quiénes son los neutros? Los del P4, linagliptina, sasagliptina, vitagliptina, son neutros. Pero los ISGLT2 son protectores cardiovasculares. Entonces cuando salieron los primeros estudios en ISGLT2, ellos vieron que la corte de falla cardíaca les iba bien. Entonces pues que dijeron, pues marica, hagámosle. Y corrieron esto que fue el DAPA-HF y el Emperor Reduce, que era dapagliflozina y empagliflozina. Y adivinen cómo salió. Positivo. Todavía no está muy claro por qué, porque lo que hacen los ISGLT2, pues muy propiamente dicho, pues muy gruesamente, es que usted orine glucosa y pues usted puede bajar la bulimia, pero se han visto que mejoran inclusive la respiración aerobia del miocardio, hacen que disminuya el estrés oxidativo, mejora el inotropismo, tiene muchas cosas pendientes, listo. Y ahí quedó. Entonces vamos a hablar, entonces, ¿cuáles son las medidas farmacológicas? Los 4. Usted va a bloquear el ERA como con el ARNI, el IECA o el ARA, el ARM, que es la espironolactona, tono simpático, ¿cómo lo bloquea? Con el beta bloqueador y los ISGLT2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona el sacubitril? ¿Quién se anima? Nico. Pero no lo han escuchado. Sacubitril valsartán. Listo. El sacubitril valsartán lo que hace es, hay una enzima que se llama la neprilicina, ¿cierto? Esa neprilicina degrada el péptido natriurético. Entonces de entrada les digo, si usted es un paciente le está dando sacubitril, ¿cómo va a encontrar el péptido natriurético? ¿Elevado o bajito? Elevado, porque tú estás bloqueando la degradación del péptido. Entonces en ese paciente, usted es el que le pide, no le pide el BNP, sino el pro-BNP, para guiarlo, porque siempre va a estar elevado. ¿Listo? Ahora, el sacubitril lo que va a hacer es bloquear la neprilicina y hacer que el péptido natriurético esté más tiempo haciendo su efecto. ¿Cuál es el efecto del péptido natriurético? Que usted, evidentemente, orine sodio, pero también baja la presión, disminuye además de la vasoconstricción, disminuye también que la inflamación se disminuya y además acuesta un poco el eje de renina-angiotensina-aldosterona. Es cardioprotector. Pero ¿qué pasaba? Si usted solo le da sacubitril al paciente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Aumenta el tono del rango. Entonces por eso el sacubitril va con valsartán, con un ARA2, porque hay que coger los dos lados. ¿Por qué no se le puede poner, por qué no sacubitril en alapril? Porque el sacubitril, cuando hubo unos estudios antes que mezclaron un ARNI con un IECA y dio 3 veces más riesgo de angioedema, porque bloqueaba la degradación de las bradykininas. Entonces por eso bajo esa hipótesis dijeron no nos vamos a arriesgar. Pero ya los estudios han mostrado que lo que produce el sacubitril es hipotensión. Hipotensión es lo que marca. ¿Listo? Y un poquito de hipercalemia. Bueno, básicamente este es el algoritmo de la SC, también es lo mismo que el de la AJA. La diferencia con la AJA es que dependiendo, hay unos aristas, por ejemplo, ellos tienen hidralazina, que es que usted tiene un paciente que ya le puso los 4 y sigue hipertenso y es un paciente negro, usted le puede poner hidralazina y le es mucho mejor. Son aristas pequeñas, pero el grueso de que ustedes tienen que saber es los 4. ¿Listo? Y estas son las dosis. Eso no hay que sabérselo, pero a mí, a opinión personal, un paciente con falla cardíaca es un paciente que entra, tiene por ahí 10 pastas. Traten de buscar lo que sea de menos frecuencia. Por ejemplo, el carvedilol es muy famoso, pero el carvedilol es cada 12 horas. Cambio el bisoprolol, que también es genérico, que vale 5.000 pesos, porque ojo que metoprolol, hay carvedilol. Una de las hipótesis para el carvedilol es porque el metoprolol, que también es una vez al día, hay tartrato y succinato. El succinato vale 180 mensual, cambio el tartrato vale, no sé, 5.000. Pero el biso también viene solo de un día. Y el bisoprolol que tiene de plus, el bisoprolol es cardioselectivo. Entonces un paciente que tenga EPOC, usted evidentemente no le quiere bloquear los beta 2 porque le va a dar broncoespasmo. Entonces ese paciente al que usted diría le va a poner un bisoprolol, listo. Y es una vez al día. La espironolactona sí hay que hacerla 2 veces al día. La empagliflozina también es solo uno, súper fácil, porque ya titular
lo que es titular el beta bloqueador y titular el sacubitril, eso es un tema candela. O sea, eso es una cosa de literalmente toda otra charla. Pero muy importante para ustedes, para su día a día, si tienen que pensar en uno que tiene que pegar automáticamente siempre, es en el ISGLT2. Ustedes no se les puede olvidar un pendejo como así esté aguda. Si está estable hemodinámicamente, tienen que ponerle EMPA o DAPA, siempre, estando hospitalizado inclusive. ¿Listo? Ahora, el AR, ¿qué tiene de beneficio? Todo lo que ustedes ven en este lado. ¿Listo? Es una chimba, la verdad. ¿Qué es el problema? Evidentemente, de lo más importante que ustedes van a ver es la hipotensión. ¿Listo? Ahora, resulta que hay 3 estudios importantes, que es de los que les voy a hablar ahorita. Que ya lo que les dije, la charla va orientada a sustentar la evidencia. ¿Por qué? ¿El tratamiento cuál es? Los 4, muy breve, ¿no? ¿Listo? Porque estos 5 metros que voy les va a poner porque hay que poner el sacubitril sobre el IECA. A pesar de que el enalapril vale 5.000 pesos mensuales y el Entresto, que es el sacubitril valsartán, vale 300. ¿Listo? El primer estudio fue el Paradigm. Luego el Titration, que fue como titularlo y qué predictores usted le dicen si usted va a alcanzar la dosis. Y luego fue el Pioneer. Y por allá abajo hay uno que es el Paragon y el Paradise. Es el Paragon, ¿por qué se los traigo a colación? Porque fue en FEBI preservada y dio negativo. El único estudio que ha dado positivo en pacientes con FEBI preservada ha sido los ISGLT2, que disminuyen mortalidad. Y el otro escenario también muy importante es posinfarto 30 días. Paciente que se infartó, usted tiene evidencia en contra de ponerle sacubitril, que eso fue el estudio Paradise, porque dio lo mismo que ponerle enalapril. ¿Listo? Entonces, el Paradigm, septiembre 11 del 2014. Ojo, sobre todo con la hipotensión y con la hipercalemia, y usted cuando hace una transición de un IECA, tiene que dar lo menos 24 a 36 horas sin ese IECA y luego lo pasa al sacubitril. Estas ya las he mostrado curvas de Kaplan-Meier, ¿cierto? ¿Alguno me puede decir si es o no es estadísticamente significativo y por qué? Isa, para que despierte. Eso no es estadísticamente significativo. Porque yo pregunté a alguien, ¿no? ¿Alguien? Vale. Yo creo que ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el cuadro C y el D, el enalapril se mantiene como pues, la parte más elevada y eso significa que... Pues, Las chicas de séptimo. Eso no es. ¿Qué dice? Eso no era por el El HR. Hazard ratio. Miren el HR. Ajá, que el esperado es entre 0,71 y 0,89, por ejemplo, en el C. Miren y el acá. resultado fue 0,79 o arriba. Miren que no toca el 1. Si no toca el 1, parece que es significativo. Miren que casi todos dio 0.8. O sea, disminuyó un 20% el riesgo relativo. Pero aquí quiero hacer salvedad en algo. El Paradigm fue contra tratamiento activo, no contra placebo. ¿Qué quiere decir eso? Como ya sabíamos que el enalapril era el estándar of care en esa época, pues ellos dijeron, pues ¿para qué vamos a saberlo contra placebo? Evidentemente va a dar positivo. Entonces, digamos, vamos a hacerlo contra enalapril. En cambio, todos los estudios de enalapril, de los IECA, fue contra placebo, no contra tratamiento activo. Entonces, eso es muy punto a favor. ¿Listo? Hay un punto en contra que es que en el Paradigm le dieron la dosis a 20 miligramos cada 12 horas y la dosis tope es 40 miligramos. No, perdón, 10 miligramos cada 12 horas y la dosis tope del enalapril es 20 cada 2. Pero ustedes pueden contrarrestar ese punto diciéndole, pero es que el estudio, el consensus, la evaluó en el enalapril contra placebo, no contra tratamiento activo. Y ya les voy a mostrar algo que yo les he hablado mucho, que es el NNT. ¿Se acuerdan qué es el NNT? Sabela, por Dios. El NNT, Mario. El número necesario a tratar. Eso es de las cosas más que el HR, apenas el NNT. Obviamente el HR es para ustedes saber que eso es significativo, pero el NNT, ¿qué significa? Ustedes 100 pacientes, ¿cuántos pacientes tengo que ayudarles mi tratamiento para obtener el resultado del estudio? ¿Listo? Y es significativo porque no cruza el 1.
Listo, acuérdense que lo que está por encima del 1 aumenta el riesgo, lo que está por debajo disminuye el riesgo. Listo. Este fue el paradigm, que básicamente, ¿qué fue la conclusión? Disminuyó todas las causas de mortalidad en un 16% y además el compuesto de muerte por falla cardíaca o hospitalización por falla cardíaca. Listo, y miren ese hijo de puta volumen de pacientes. No ha habido estudio más grande que ese en cardiología. 4.000 pacientes. Una como, listo. Y luego entonces los haters del enalapril, del sacubitril, los enalapril lovers, dicen, es que no solo puede ser en falla cardíaca estable, porque el paradigm fue estable. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a hacerlo en pacientes hospitalizados para ver qué predictores tenemos de un paciente de saber cuánto le vamos a llevar la dosis. ¿Por qué? Porque el sacubitril valsartán hay que llevarlo a 200 cada dosis. Son 93 de sacubitril y 107 de valsartán. Eso hipotensa muchísimo. Entonces, ¿qué es la curva? Esta es la curva que expresa eso. Si usted tiene un paciente, acuérdense que hay más de uno, es la probabilidad de que usted lo vaya a lograr. O sea, es en favor de usted lograr la dosis objetivo. Entonces, por ejemplo, el uso previo de un YECA o un ARA no predice significativamente, vean el HR, no predice significativamente eso, pero ¿qué sí predice? Usted tiene un paciente, dosis bajita, empieza dosis bajita, además de eso no tiene FA, tiene el mejor escenario siempre, hipertensión y falla cardíaca, además de eso, tiene una tasa de filtración buena y la edad, más de 75 años, también ayuda. Todas esas pisticas usted le puede decir, este paciente yo me la voy a juzgar para empezar a 20, porque usted empieza a 50, pues tiene que llevarlo a 200 cada 12, porque si usted el paciente le va a dejar en 50 cada 12, es mejor que le deje en el abril, porque usted va a gastar 300.000 pesos mensuales en el sacubitril cuando usted está haciendo algo que usted no se hacía funcionar. Cambio, pues con más certeza usted le doy 5.000 en el abril. ¿Y cuál es el mensaje ahí? Que eso inclusive salió un estudio la semana pasada, no lo puse acá, pero mostraron que usted, un paciente, después, cuando hospitaliza por falla cardíaca, somos como médicos muy miedosos en titular, porque usted empieza a los 4, pero hay que titularle los que hay que titular. ¿Listo? El segundo fue el Pioneer, que el Pioneer, lo que fue el objetivo principal del estudio fue ver qué cambios hay en los pacientes hospitalizados agudamente, pero esto fue un desenlace paraclínico que era el ProBNP. Por allá, este es un desenlace secundario que fue significativo, que fue la hospitalización por falla cardíaca. Pero evidentemente usted cuando hace un estudio con un objetivo primario, usted secundario no le respalda eso, porque usted no, el poder suyo demuestra, usted cuando calcula cuánta gente necesita, usted lo está haciendo bajo un estándar de cuántos eventos usted va a tener de algo. Evidentemente usted no estaba buscando eso, es muy diferente, ¿listo? Entonces, aquí llega, ¿qué recomendación tienen los europeos y qué recomendación tienen los gringos? Los europeos tienen 1B, ¿por qué? Porque la guía de ellos, la temática de ellos, es que para usted ponerle A, tiene que tener 2 ensayos clínicos que respalden eso. Pero evidentemente no se va a volver a hacer un paradigma, eso ya fue, ya estuvo, ya se quedó. En cambio, los gringos dicen que es 1A. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán que en qué pacientes ustedes no le pondrían un sacubitril valsartán. Ahorita. Para que despierte. Bien. Mario. ¿En qué paciente no poner sacubitril? Ya la dejo bonita ya. Sofi. Cualquier cosa. Ya, con narcopiones. ¿Qué más? Buena, Ander. Uno que usted no lo pueda llevar a dosis tópica. También, usted entra y les pongo unas más de contexto general. Usted es un abuelito, marico, el abuelito ya está Bartel. ¿Saben qué es el Bartel? El Bartel es una escala para mirar en general la funcionalidad de los abuelitos normalmente. Menos de 30 ya es una persona que eso literalmente le pregunta, ¿usted puede bañar? Si hace las cosas de su vida diaria. Menos, aquí supongo que todos somos Bartel de 100, pero menos de 30, eso usted ya prácticamente está postrado en una cama, casi. Si un paciente de 80 años que le llega una falla cardíaca descompensada, que está postrado en una cama, ¿usted le podría sacudir valsartán?
¿Para qué? Marica, ¿para qué? Lo mejor que le puede pasar, obviamente tampoco es para matarlo, pero usted, mejor dicho, el enalapril no es malo, pero es mejor el sacubitril. ¿Listo? Y otro escenario también es un paciente que no se ha hospitalizado por falla cardíaca y está con el IECA y los otros 3, déjelo quieto. ¿Listo? Porque viene bien. Y esto es el NNT. Fíjense por qué cuando yo les hablé de hipertensión, resulta, usted en hipertensión es igual a usted empezar con un IECA o un AR, pero no en falla cardíaca. Es en falla cardíaca no aplica. ¿Por qué? Arriba, miren, el AC es IECA. Un NT de 18. O sea, usted por cada 18 pacientes, usted va a evitar que se muera por falla cardíaca, que se hospitalice por falla cardíaca y muera por cualquier causa. Ahora, en el ARA2 usted necesita 24, 6 más. Y miren, ustedes que el beta bloqueador es de los que el NT es más bajito, tiene de 8. Usted diría, es muy bueno. Y ahora miren, ARNI contra IECA en el Paradigm, porque fue contra tratamiento activo, fue un NT de 21, pero contra un placebo impuesto, o sea, van y miran el cabeza a cabeza en otros estudios y el ARNI tendría un NT de 11. O sea, casi tan bajito como el del beta bloqueador. Por eso el ARNI es mejor que el IECA, ¿listo? Pero obviamente a la dosis de 200 cada 12 horas, como dice en el Paradigm, si no, ¿para qué? ¿Listo? Lo mismo, el IECA, consenso, SOLE, Vidatra, esto simplemente, esto está en la guía, que es lo que respalda, pero miren aquí, ¿contra qué? Contra placebo. Y ojo que esta exposición no es patrocinada por Novartis, que son los dueños del sacubitril. ARA2, lo mismo, bla bla bla, el MRA y aquí beta bloqueadores y SGLT2, que esto sí que de las mensajes importantes, un SGLT2 prácticamente casi usted un abuelito se lo pone así y eso está durando bien, porque casi todos tienen la mezcla de enfermedad renal crónica o diabetes o falla cardíaca y por alguna de esas 3 usted tiene que poner la EMPA o la DAPA. Ojo que en diabetes la dosis es a 25 miligramos, en falla y en enfermedad renal crónica es la tableta de 10. ¿Listo? Y este es un metaanálisis que muestra todos los estudios que hay en falla cardíaca en ISGLT2. Y por aquí abajo ustedes van y miran, esto es el promedio de todos. Usted más o menos, después de ver todo esto, usted por ejemplo en falla cardíaca con fiebre reducida tiene 1.87, pero es significativo, pero usted lo puede dar bajo todo el espectro de falla cardíaca y va a orar bien. Y solo de entrarle a la pastilla usted le va a comprar un 8% menos de riesgo. ¿Listo? Bla bla bla, médico de familia, del meme, seguimos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hay que darle falla cardíaca, señor? A la verdad. Yo sé, pero también, porque es duda mía, el escenario en el cual el sacudido está mejor que el IECA es independientemente si la PBI es reducida o no. PBI reducida, solo PBI reducida. Ahí viene mi pregunta, si es gravemente reducida, ¿se tiene que referir No. al sacudido? La evidencia está en contra. Ese fue el párrafo. Una tablita por allá está el párrafo que dice PBI preservada, pero dio 1.01 el intervalo. Chao. Y esta es la explicación de por qué ustedes deben de darle la cuadriterapia. Paciente de menos de 65 años, usted le pone la cuadriterapia, usted le va a comprar 8 años libre de eventos. Y el que sea de más de 65 años le va a comprar usted 6 años libres de eventos. Una hospitalización de falla cardíaca, por bien que le vaya, que todo se haga muy bien, por aquí en unos 10 días, más o menos pues, muy económica, a una tarifa pues muy barata. Un día hospitalización en Rosales puede valer que 500. No sé, pero sí, yo creo que podemos 500, ¿cierto? Y el entresto vale 300.000 pesos. Y si usted con eso le va a poner la hospitalización, pues evidentemente es costo efectivo. ¿Listo? Y lo mismo que les decía, de por qué hay que ponerle la terapia cuádruple. Este es el tratamiento. Fíjense, los diuréticos son también recomendación 1A, pero el diurético no disminuye mortalidad. La furosemida, cuando usted le llega al paciente encharcado, usted se la tiene que poner y usted lo va a desencharcar. Pero, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está lo bonito? Poner los 4. Porque si no, bueno, y poner furosemida no tiene chiste. ¿Listo?
Y esto es la importancia de por qué hay que titular agresivamente a los pacientes, que esto ya tiene evidencia porque se llama el Strong HF, que esto básicamente lo que hizo fue que cuando usted a un paciente lo hospitaliza y usted lo titula menos de 180 días, a 6 meses usted le va a disminuir mortalidad y le va a disminuir hospitalización. ¿Listo? Entonces, por favor, aunque hay que tener resiliencia y saber conciliar y saber integrarse con el equipo de trabajo, por favor, se van a encontrar muchas veces con esto. ¿Listo? Pero ustedes tienen que obrar bien y saber persuadir y saber trabajar en equipo, ¿cierto? No. ¿Qué? Literal. Saber persuadir para lograr eso. Y ha sido un placer. ¿Dudas, preguntas, quedan o reclamos? ¿Nadie no tiene ninguna pregunta? Nicolás, estás muy callado, me tiene sorprendido. ¿Dónde está usted, marico? Ahí que está de un callado. Está muy claro. Raro. Ya. ¿Duro o fácil? Fácil. Gracias. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento es cagadísimo. Oieca o AR, más beta bloqueador, más ARM, más ISGLT2. Todo lo demás que les mostré es para que cuando ustedes vayan a mi mente, ustedes den los traques y digan, es que eso no es así porque aquí está la evidencia. Y le muestran, luego le preguntan, Open Evidence, pa. Listo. No, ¿bien? ¿Qué preguntas tienen? Nadie tiene preguntas. Ok, comentario que da Debra que tiene más experiencia que yo. No. Pero yo le hice una preguntita aquí. Se prestó